Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Becker. 11 de marzo, elecciones parlamentarias. El debate hoy es con los candidatos a la Cámara Bogotá. Quiero saludar al doctor Wilson Borja, bienvenido. Wilson Borja, gracias a Adolfo. Cámara por Bogotá, Polo 103. ¿Cuál es el eje de su propuesta? El eje de mi propuesta son todo contra Peñalosa. ¿Cómo que todo contra Peñalosa? Ya salió a defender a Peñalosa. Sigan el programa. No, yo no estoy defendiendo aquí a nadie. La objetividad es la característica. También quiero saludar al secretario general del Partido Conservador, doctor Juan Carlos Wills. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Juan Carlos Wills, cabeza de lista del Partido Conservador con el número 101 en el tarjetón, con varios ejes de propuesta. Nada contra nadie, simplemente temas como violencia de género, consumo de drogas, que está siendo una problemática grandísima en Bogotá, adulto mayor, que venimos trabajando seriamente para la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, que queremos proponer en el Congreso de la República. Por supuesto que en el tema de consumo de drogas, que está siendo desbordado en Bogotá gracias a la permisibilidad, ahora con una dosis de aprovisionamiento, prohibir por medio de la ley, el que tiene que legislar no es la Corte Constitucional, sino el Congreso de la República frente a estos temas sociales. Tenemos que llegar de verdad a legislar y a debatir sobre los temas que le afectan a esta ciudad. ¿Usted está en contra de la dosis mínima? Sí, señor, totalmente. ¿Cuál es su posición en torno a la dosis mínima? No solamente hay que aceptar la dosis mínima, sino que hay que entender que todo lo de la regulación es un problema de salud, responsabilidad del Estado. Nadie nace con una célula cerebral aquí diciendo yo voy a meter droga. ¿Y los controles? Todo tiene que ser persuasivo. Todo lo que se haga violentando al ser humano tiene efecto contrario. 240.000 personas consumieron drogas el año pasado en Bogotá por primera vez, de las cuales 137.000 hoy son consumidores. Eso quiere decir que más del 50% de la población que consume drogas, que prueba las drogas, se queda en el consumo. Tenemos que de verdad hacer un ejercicio por los niños, porque es que las bandas delincuenciales están penetrando los sectores infantiles para enseñarlos al consumo, para incentivarlos al consumo. Nosotros hemos visto en las visitas innumerables que llevamos a todas las localidades, en los colegios, en las entradas de los colegios, gente fumando marihuana, como en Bosa Porvenir, donde los encontramos fumando marihuana en la entrada del colegio distrital Bosa Porvenir. ¿Qué pasa entonces entre semana? Le pasan la marihuana a los niños por la reja. Esto también es un tema, no es solamente un tema de salud, sino también de cultura. Aquí tenemos que de verdad enseñarle a la gente que el consumo de drogas no puede ser permitido porque afecta a la salud. Eso es elemental. Los colegios, pero no solo en los eso no es un problema de estrato. Los colegios de categoría. Ahora resulta que estos dos señores le echan la culpa a los niños. Los niños tienen la culpa. ¡Qué desgracia! No la tiene un Estado que no es capaz de controlar eso. No la tiene un Estado que permite que el negocio internacional siga jugando con este país. No la tiene un Estado que permite que se acumulen dinero, el Estado capitalista, que se acumule dinero a través del manejo del narcotráfico para beneficio del Estado capitalista. No la tiene la culpa los Estados Unidos, que acumula todos los dineros y nunca cae un mafioso en los Estados Unidos, que es el que compra la droga. No la tiene el hecho de que campesinos no pueden cultivar productos para vender en el mercado porque no tiene ninguna facilidad del Estado colombiano. Entonces la culpa la tienen los niños y los consumidores. ¿Quién tiene la culpa de que exista la drogadicción? ¿Quién tiene la culpa del control de la drogadicción? Los niños. El que consume, los 240.000 personas que consumieron. ¿Quién la tiene? Pregunta es... El Estado colombiano, con estos gobernantes de partidos tradicionales que siempre han permitido únicamente la ley de represión, no la de persuasión y no la de garantizar los problemas de fondo. Si los campesinos tuvieran tierra, si los campesinos resolvieran, si el Congreso hubiera aprobado todos los acuerdos que se firmaron, que hoy todavía ni siquiera está el proyecto de ley presentado, si hubiésemos avanzado de cómo desarrollamos tanta tierra que tenemos improductiva, yo creo que no tendríamos droga. Entonces la culpa se la echan a los pobres niños que engañan a unos sinvergüenzas. Escúcheme, no me saque del papel de moderador y director. Estos dos señores no, usted aquí está, la polémica es con el doctor Juan Carlos Wills, dos candidatos a la Cámara. No me saque del papel de moderador porque además me baja el sueldo. ¿Oíste, Juan Carlos? Entonces no está del lado tuyo, sino del mío. Yo le agradezco, doctor Adolfo, porque vea, esto
Pues ese es el mensaje populista de los partidos de izquierda, de que los niños tienen la culpa. ¿Quién dijo aquí que los niños tienen la culpa? Es el Estado, por supuesto, legisladores como los que han tenido el polo democrático, que vienen aprobando leyes como el consumo de la marihuana medicinal, votando en forma de temas. ¿Quién dijo? Entonces pongámonos a fumar marihuana todos los colombianos para mejorar en nuestras enfermedades. Según eso, tenemos todos que volvernos consumidores de droga acá y permitirlo, porque aquí que somos gente de mente abierta. Aquí lo que toca de verdad es entrar en cintura. Los colombianos somos conservadores por convicción y por ideología. Acá hay mucho conservatismo y desafortunadamente, como decía Laureano Gómez, la ideología del país es conservadora, lo que no hay es conservadores. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, identificándonos con las necesidades nacionales. Es más importante hablar sobre el tema de los niños. Los niños no tienen la culpa. Los que los tienen son las instituciones, son gente como el Estado que vienen trabajando, aprobando esas leyes que son permisivas, como lo viene haciendo la Corte Constitucional diciendo que hay una dosis de aprovisionamiento. Pero hay una cosa, la culpa la tiene el Estado. 200 años, ¿quién ha estado manejando el Estado? El Partido Conservador y el Partido Liberal. No lo ha manejado el Polo, no lo han manejado los verdes, no lo han manejado, ellos los han manejado. Entonces, ¿quiénes son los responsables? No, nosotros no, a mí no me han dado la oportunidad de manejar nada. Esta es mi primera aspiración. Esta es mi primera aspiración como joven, soy el más joven de la lista del partido, tengo 36 años. Estoy seguro. 45 años de hegemonía. Uno solo. Estoy seguro, yo tengo 36 años, soy el hombre más joven en la lista del Partido Conservador. No he estado en esa lista, es mi primera aspiración, doctor Adolfo. Se va a renovar el Partido Es mi primera Conservador. aspiración, vamos a hacer la renovación. Bueno, uno solo. Entonces, vamos a terminar con él en el Polo para que pueda renovar esto, porque es la única manera. Señores, en el Partido Conservador es imposible. Cerramos el debate. Viene la pregunta difícil, la pregunta corchadora. Le pregunta Wilson Borja a Juan Carlos Wilson. Bueno, Juan Carlos, ¿dónde crees tú que están los orígenes de la inseguridad que tiene no solamente Bogotá, sino el país? Mire, yo creo que ese es un tema del cual nosotros hemos venido hablando muy seriamente, porque es que todo el mundo aquí viene a decir, no, la solución a la inseguridad es colocar más cámaras, la solución a la inseguridad es poner más cárceles, la solución a la inseguridad es incrementar el pie de fuerza. Yo creo que aquí lo que hace falta es oportunidades para la gente. Para mí, creo que el origen de verdad de la inseguridad es la falta de oportunidades que necesita la gente, generación de empleo. Tenemos que de verdad trabajar y dar esos debates desde el Congreso de la República para generar empleo, para darle oportunidades a la gente. Desafortunadamente Colombia es un país muy desequilibrado socialmente y tenemos que trabajar en pro también de la gente que lo necesita, buscando que el empresario se vuelva generador de empleo, buscando que la gente que quiere crear una microempresa tenga esa oportunidad, como los temas de microcrédito que viene trabajando este equipo político para la gente menos favorecida. Este es un tema que de verdad es bonito para que alguien siempre, todos los seres humanos tenemos en la cabeza, todos los seres humanos, doctor Wilson, tenemos en la cabeza el sueño de tener alguna empresa. Y hoy por hoy vamos a trabajar para eso. Y me encanta, le voy a decir una cosa aquí, con perdón del moderador, que estamos de acuerdo en eso. Ahí es donde está la crisis de la seguridad o de la inseguridad que existe en el país. Cuando no hay oportunidades, como le dice usted, no solamente de trabajo, de salud, de educación y de todo, la inseguridad va a estar ahí funcionando. Pregunta. Me encanta porque estamos de acuerdo en ese punto. Fíjense que va para el Polo. Pregunta el doctor Juan Carlos Wilson. Bueno, yo quiero preguntarle al doctor Wilson que el Polo también tiene sus pecados, ¿no? Históricamente. Aquí ha salido gente en Bogotá, tocada por la corrupción, como el doctor Samuel Moreno, que hoy tiene grandes procesos frente a los temas de la corrupción, como el doctor Gustavo Petro, que también se arropó bajo la cobija del Polo Democrático y hoy por hoy está azotado también por muchos escándalos de corrupción. ¿Cómo hacer, doctor Wilson, para evitar que los partidos, como usted viene diciendo, partidos tradicionales, usted ahorita me echaba la culpa a mí por lo que han hecho los de atrás, los que históricamente vienen trabajando? Ahora yo quiero preguntarle a usted, porque es que el partido del Polo también tiene su pecado. ¿Cómo hacemos para que la corrupción en los partidos no se presente como se ha venido presentando en el Polo? No solamente en el partido, en los partidos, sino en todo el país. El día que entendamos que aquí los primeros corruptos han sido todos los presidentes de la República, que compran a los miembros de los partidos y fundamentalmente en el Congreso de la República, los compran a través de una cosa que es inaceptable, que es que le da la plata para que hagan la calle, que hay que darle la plata para que hagan la carretera, que hay que darle la plata para que hagan la escuela, que hay que darle la plata para que hagan los centros de salud. No, eso tiene que obedecer a una planificación de un Estado
y que acabemos además de una vez por todas, quien llega acaba con lo que traía el otro. No, tiene que haber una planificación de largos plazos y donde se le enseñe desde el Estado, empezando por los presidentes de la República, alcaldes, gobernadores, que los derechos de la gente son de la gente y que no puede haber ningún político, ni menos en campaña, que le ofrezca los derechos a la gente diciéndole yo les voy a dar tal cosa cuando son sus derechos. Ahí comenzamos a romper eso. Y una segunda cosa, mientras no haya una reforma estructural, política y electoral, se mantendrá esa corrupción desde el Ejecutivo hacia los partidos y hacia los legislativos. Muy bien. ¿Quiere agregar algo sobre corrupción? No, esto, sí, por supuesto, ese tema. El último que dijo aquí el doctor Wilson, que estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer una reforma estructural a la política. Es que el origen de la corrupción, doctor Wilson, que estoy de acuerdo con usted, y doctor Adolfo, el origen de la corrupción en el Estado se da gracias a la permisibilidad que tiene la ley. Una ley que es vagabunda, una ley permisiva, una ley que de verdad no obedece a los estándares mínimos de verdad de transparencia que puede haber en una elección. Muy bien. Gente que se gasta carteras, millones y miles de millones en unas campañas políticas que cómo se recuperan, pues robándose las arcas del Estado, robándose, y gracias a eso hoy tenemos inflaciones y tenemos reformas tributarias donde al que le culpan de la corrupción finalmente es al colombiano, al ciudadano de a pie. Termina el debate. ¿Por qué votar por Wilson Borja? Bueno, hay que votar por Wilson Borja porque es la experiencia, fueron 2 periodos en el Congreso, demostramos por Bogotá todo lo que tiene que ver con los cerros orientales, lo que tiene que ver con el río Bogotá, lo que tiene que ver con las estampillas para los estudiantes, para las universidades públicas, lo que tiene que ver todo el peso que tiene detrás el Polo Democrático Alternativo con sus alcaldes. Educación, lo tuvieron que coger a nivel nacional. Salud a su hogar, al trabajo. Todas esas fueron nuestros y hay que volver a ello y no a seguir haciendo concreto. Lo urgente es la gente. Polo 103, Cámara por Bogotá. Gracias. ¿Por qué votar por Juan Carlos Wilson? Bueno, porque soy parte de la renovación. El 82% de los colombianos requieren y quieren la renovación en el Congreso de la República. Renovación que no es una renovación de edad. Aunque sea el más joven en la lista del Partido Conservador, la renovación es de ideas. Ideas que hemos venido estructurando en las más de 460 reuniones que llevamos haciendo desde septiembre del año pasado y desde que empezamos a hacer campaña política el 11 de diciembre. Trabajando, escuchando a la gente, desde ahí hemos armado el discurso, hemos visitado casi todas las localidades, porque Bogotá es muy grande y tenemos que evidenciar que diferentes historias se viven en Bogotá y que hay que actuar y trabajar y generar políticas públicas para los bogotanos, porque hoy por hoy tenemos 18 congresistas en la Cámara de Representantes por Bogotá, que no sean la pela por los bogotanos. Tenemos que empezar es en Bogotá, no en temas nacionales. Tenemos que empezar desde el Congreso a trabajar para que haya inversión en Bogotá desde el presupuesto nacional, para que se trabaje por los intereses de los bogotanos desde acá, desde los congresistas que se eligen por Bogotá, gente que de verdad pelee por Bogotá. Cámara, Partido Conservador, el primer número, el 101. Gracias, doctor Wilson Borja. Gracias. ¿Me repite el número en el tarjetón? Polo 103, Cámara por Bogotá. Gracias, doctor Juan Carlos Wilson. ¿Número en el tarjetón? Partido Conservador, C101. Y a ustedes, muy amables por su atención. Gracias por acompañarme en el gran debate con Adolfo.